estar hablando de ese compañerismo, del compañerismo que Dios quiso para con nosotros, los humanos, por medio de la iglesia. El compañerismo con Dios por medio de la iglesia. De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Que nuestro Padre Celestial pues les esté colmando a ustedes de esas ricas y abundantes bendiciones y disfrutando de ese compañerismo que Él siempre quiso tener con cada uno de nosotros. Así que a disfrutar, hermanos, de esa comunión, de esa relación, ¿verdad?, con el Señor, cada uno de nosotros, porque nosotros somos especiales para Dios. Usted recordará que el Señor dijo: ustedes serán mi especial tesoro, si guardan mis estatutos, si guardan mi pacto, si están siempre conmigo, si ustedes me buscan y realmente me encontrarán, entonces ustedes serán mi especial tesoro, dijo el Señor. Entonces, cada uno de nosotros, ¿verdad?, ha venido a ser especial para Dios por la obediencia. Decirles que la palabra de Dios a nosotros nos dice que Jesús vino a este mundo y que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hijos del Señor. Una relación tan íntima, tan especial, que Dios nos hizo ser parte de su familia. Él se convirtió en nuestro Padre, nosotros en sus hijos y cada uno de nosotros como hermanos. Así como en la iglesia, cada uno de nosotros nos saludamos como hermanos y vivimos en esa amistad, en ese compañerismo, en ese sentimiento de afecto que nos une la sangre de Cristo, pues eso es lo que Dios quiso para la humanidad entera, que fuesen de esa naturaleza, de esa manera, que recibieran, ¿verdad?, esa bendición, que recibiesen esa bendición, que aprendiésemos a vivir en esa armonía. Por eso la palabra también nos dice a nosotros: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Muy bien, hermanos, al estudiar sobre este tema del compañerismo con Dios por medio de la iglesia, hablamos de la realidad terrenal que cada uno de nosotros, ¿verdad?, comparte con el Señor por medio de la iglesia. Y es que el Señor, al hacernos parte de la iglesia, nos dio a nosotros una paz, un consuelo, una tranquilidad, un acostarnos feliz, un despertar tranquilo, un buenos días con amor, un vivir en alegría, no vivir con miedo, sino vivir en amor, vivir con esperanza, vivir, ¿verdad?, de esa manera, amparados siempre por el Señor, estando siempre con nuestro Señor de nuestro lado. Ahora, hablábamos de que la realidad terrenal del compañerismo con Dios es la iglesia del Señor. Él nos hizo hacer parte de ese algo especial, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia dice que Él a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, pero a los que sí le recibieron, a los que sí le recibimos, a los que creemos en su nombre, Él nos dio la facultad, nos dio el derecho, nos dio el privilegio de ser hijos de Dios y de convertirnos en familia, de que usted y yo seamos familia, seamos hermanos en Cristo, seamos hermanos en la fe, en el caminar. Nos dio esa amistad, ese compañerismo que Él quiso para con nosotros, para que no camináramos solos, que no anduviéramos solos, sino que anduviéramos siempre acompañados de esa bendición, Ahora vamos a considerar algunos pasajes de la Biblia que nos hacen esta hermosa revelación o este hermoso mensaje, ¿verdad?, que Dios nos envía. Y, por ejemplo, decir que la iglesia es la realidad terrenal, ¿verdad?, de ese compañerismo con Dios, primero ha sido llamada
la iglesia o las personas fueron llamadas para formar la iglesia y conformar la iglesia y darle el Señor ese poder a la iglesia, como dice la Escritura, ni aun las puertas del Hades prevalecerán contra ella, dice el Señor en su palabra. Consideramos ahora lo que nos dice Pedro en un texto muy conocido por todos nosotros, pero tal vez para nuestros amigos no sea tan conocido. Hechos capítulo 2, versículos 36 al 39. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros en Hechos, en el capítulo 2, versículos 36 al 39? La palabra de Dios nos dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Qué hermoso lo que encontramos aquí en la palabra de nuestro Dios, que nos enseña a nosotros la voluntad de Dios, la voluntad del Señor. Dice a través del apóstol Pedro cómo la iglesia fue llamada. Dios convirtió a Jesucristo, a la promesa que había hecho en Abraham, que serían benditas en su simiente, serían benditas todas las naciones. La simiente, la cual es Cristo. Y les dice Pedro a los que escuchaban en aquel momento: este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, en su corazón se compungieron, se afligieron en su corazón, sintieron el toque de Dios en las vidas de ellos. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse, arrepentidos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Era la forma como Dios establecía el compañerismo que había sido roto. El compañerismo con Dios había sido quebrantado, había sido roto desde el Edén por causa de un hombre, por causa de la desobediencia de ese hombre, ¿verdad? Aunque el provocador fue Satanás, quien desobedeció fue el hombre en sí mismo. Entonces, y condenó de esta manera a la raza humana, al haber quedado roto y quebrantado ese compañerismo con Dios. Dios procuró el bienestar, procuró en el tiempo un momento en que el hombre pudiera recuperar aquella condición en la que se encontraba antes. Y de esta manera el Señor dijo a la serpiente, en la sentencia que le da a ella, le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, le dijo a la serpiente, o sea, los hijos de la culebra, y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú le morderás en el carcañal. Entonces el Señor dio una esperanza de bendición, y en la simiente de Abraham se cumplió en Cristo, que llegó hasta nosotros y murió. Y Pedro les dice a aquellas personas que escuchaban el mensaje del Señor, les dice Pedro: este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, a quien ustedes pues han crucificado, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
le ha convertido en el Mesías, le ha convertido en el Señor. Y entonces dice que afligidos y compungidos por aquella palabra le dijeron a Pedro, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos pues? Entonces Pedro les dice, arrepiéntanse. Mire, aquí viene el compañerismo, viene de nuevo la amistad con el Señor. ¿Cómo puede la persona volverse nuevamente a tener una relación de compañerismo, de amistad con Dios como la que tuvo antes en el tiempo pasado? ¿Cómo fue esa relación de maravillosa? ¿Cómo se puede volver a recuperar? Pues dice la Biblia, arrepiéntase. Mire qué hermoso, arrepiéntase. Usted si está viviendo en pecado, usted si está viviendo en una desobediencia, si está viviendo apartado de Dios, si usted está viviendo una vida desagradable ante los ojos del Señor, usted puede arrepentirse y puede nuevamente, fíjese, tener compañerismo con Dios por medio de la iglesia. Por medio de la iglesia usted puede venir a Cristo, y el venir a Cristo y obedecer a Cristo, arrepentirse en Cristo, bautizándose para el perdón de sus pecados, usted puede entrar nuevamente en compañerismo con Dios, y entonces el Señor lo va a poner en un lugar especial, lo va a poner en aquello que le dijo al apóstol Pedro. Yo te digo que tú eres Pedro, le dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por eso es que la iglesia forma parte de esta bendición para cada uno de nosotros. Es bien importante entender quizás, ¿verdad?, estas cosas del por qué la iglesia de Cristo está cumpliendo ese rol, ¿verdad? Está encontrando ese lugar en el mundo, está encontrando ese lugar en el plan de Dios, porque aunque estamos en el mundo, nuestro compañerismo no es del mundo, sino que es un compañerismo espiritual. Porque nuestra meta, porque nuestro pensamiento, porque nuestra fe está fundada en Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Así, de esa manera, cada uno de nosotros puede entender y apreciar lo que Dios hace en las vidas de las personas. El Señor les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Usted, mi amigo, usted, mi hermano, que ha andado con una relación quebrada delante de Dios, usted puede restaurar su condición de amistad, de compañerismo con Dios, de volver a estar en un estado espiritual hermoso para con Dios. Usted puede hacerlo si usted se arrepiente de corazón y viene al Señor y se bautiza para el perdón de sus pecados. Si usted no está bautizado como corresponde en la Biblia, como corresponde en la fe, ¿verdad? Porque alguien dirá, yo me bauticé cuando estaba pequeñito, me bautizaron cuando era un niño. Sí, pero es que la Biblia dice que el bautismo es para el perdón de los pecados. Y el pecado es una acción que uno hace. El pecado es algo que uno hace, no es algo que se hereda, sino que es algo que uno realiza, que uno hace. Entonces usted, la persona o cualquiera que sea que esté en condiciones de arrepentirse y que entienda bien por qué se está arrepintiendo y de qué es lo que se está arrepintiendo, esa persona puede recibir esa bendición del bautismo para el perdón de los pecados. Y dice la Biblia, y recibiréis el don, recibiréis el regalo del Espíritu Santo del Señor, del Espíritu Santo de Dios. ¡Qué hermoso! Usted no quiere ese regalo. Mi amigo que estás oyendo en esta hora, ¿no quieres tú ese regalo? Dios te lo está ofreciendo. Dios te lo está ofreciendo de manera gratuita para que tú puedas. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama.
Y dice la palabra de Dios aquí en la carta en el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque para vosotros es la promesa, dice, porque para ustedes es la promesa, porque para todos es la promesa, para todos, para los que están aquí, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame y los que atiendan el llamado. Porque el Señor puede estarle llamando a usted ahorita, usted está oyendo y tiene vida y está allí y está bien y está meditando y usted dice, están llamando, pero yo ahorita así como estoy me siento bien, yo no estoy enfermo, yo no creo que me vaya a morir luego, yo creo que doy todavía guerra para bastante rato, yo estoy bien así como estoy y usted está confiando en usted mismo, no previendo para su futuro, no está considerando lo que puede pasar en su futuro cercano. No está considerando lo que puede acontecerle a usted en su vida y de repente puede cambiar todo el panorama que hasta ahorita se puede ver. Entonces, usted lo que tiene que hacer es arrepentirse de todo corazón, venir al Señor, bautizarse para el perdón de sus pecados, porque para usted es el llamamiento, para usted es la promesa, para todos, para los que están lejos, para los que están cerca, para los que el Señor nuestro Dios llame y ellos acepten ese llamado del Señor. Dice la Biblia que los que oyeron su palabra en aquel día fueron bautizados como 3,000 personas. Dice el apóstol Pedro bautizó en aquel día como 3,000 personas, ¿verdad? En el ministerio que le fue encomendado a Pedro. La gran red, ¿verdad? Que tiró Pedro y logró, pues, ¿verdad? Recuperar todas esas almas para el Señor, todas esas almas para Dios. Ese compañerismo que estaba roto con los humanos, esta vez por medio de Cristo y por medio de la iglesia, pudieron ser posibles una vez más de tener ese compañerismo de amistad, ¿verdad? De amistad. Así que esta es y otra cosa bien importante que nos dice ahí la Biblia, es que los que recibieron la palabra y la recibieron con alegría y fueron bautizados para el perdón de sus pecados, ellos se sintieron muy felices, se sintieron contentos, se sintieron gozosos y el Señor los puso en un lugar especial, los hizo parte de algo especial. Dice el libro de los Hechos capítulo 2 versículo 47, dice la palabra de Dios para los que tienen ahí a la mano, ¿verdad? Esto dice la palabra de Dios, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso dice la palabra de nuestro Dios, alabando a Dios, mire, y teniendo el favor con todo el pueblo, entonces el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, los que habían de ser salvos. Los salvos tienen un lugar especial en Cristo. Los salvos tienen un lugar especial en el corazón de Dios. Y cada día es importante porque cada día usted puede añadirse, cada día es una oportunidad de recuperar aquel compañerismo que estaba roto, que estaba quebrado con Dios y volver una vez más. Y dice el Señor, añadía cada día a la iglesia. Allí es donde están, en ese lugar, allí es donde Él los puso para tener ese compañerismo con Dios y por medio de la iglesia caminar hacia donde el Señor quiere que cada uno de nosotros vayamos. Él dijo, yo me voy a preparar lugar para ustedes, y si me fuere y les preparara el lugar, vendré otra vez, los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Mire qué hermoso. Entonces también es para nosotros, y Él nos hizo parte de ese algo especial, de ese algo maravilloso que es la iglesia. Porque la iglesia no solo fue llamada, o sea, no solo fuimos llamados, sino que también fuimos reconciliados con Dios, por medio de Cristo, por medio del Señor. Fuimos reconciliados usted y yo. Si usted está contento
con esta bendición, ¡qué bueno! Y si usted ya está en los brazos de Cristo y ya está disfrutando y está pues disfrutando de esta bendición con el Señor, ¡qué bueno! Qué bueno, porque el Señor le ama a usted y el Señor siempre quiere la bendición para usted. Dios no quiere que usted perezca, Dios no quiere que usted fracase, Dios quiere que usted se salve, que usted comprenda que la obediencia, que la fe en Cristo lo lleva a usted hacia el gozo pleno, hacia la realización completa de todas las metas de vida, de todas las cosas que son necesarias para poder estar bien, poder estar sanos, poder estar protegidos. Mira, hay gente que gasta montones de dinero para andar protegidos y contrata guardaespaldas y toda la cosa. Hay gente que gasta tal vez todo el dinero que ha logrado reunir para curarse, para alguna cosa. Y qué mejor que nosotros tener el amparo de Dios. Si Dios está con nosotros y Él es por nosotros, no tenemos que estar en una situación mala, sino estar en una condición buena para con el Señor. Dios le ama. Dios le ama y Él quiere compañerismo con usted. En 2 de Corintios, quiero que vea conmigo. Quiero ver cómo estamos con el tiempo. Vamos bien. En la 2 de Corintios capítulo 5, versículos 18 al 20, quiero que lea conmigo la 2 de Corintios. Dice la palabra de Dios en los versículos del 18 al 20, dice la palabra del Señor así. Y todo esto, amén. Y todo esto, dice, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Mire qué hermoso mensaje el que encontramos aquí en la palabra de nuestro Dios. Mire cómo dice el Señor en esta palabra. Dice que Él nos reconcilió consigo mismo. Dios nos reconcilió por Cristo y nos dio ese ministerio de la reconciliación, y que Dios en Cristo estaba reconciliando consigo al mundo entero, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios estuviese rogando por nosotros, dice, reconciliados con Dios. Reconciliémonos con el Señor. Nos ha encargado esta palabra. O sea, la iglesia ha sido llamada para tener ese compañerismo con Dios, y que pudiera nuevamente ese compañerismo ser restaurado una vez más, por medio de Cristo, porque Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. Él sufrió esos padecimientos para que nosotros fuésemos rescatados y que tuviésemos la oportunidad de alcanzar la vida eterna, de ser salvos, de estar contados entre los que van a heredar la vida eterna, de ser apartados para vivir para Dios, de ser colocados en donde están los salvos. Pues la Biblia dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahí nos reconcilió el Señor. Ahí nos puso, por medio de Cristo, Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones, sus pecados. O sea, Dios dijo, bueno, vamos a poner al Cristo
que éste sea el que padezca y que ofrezca la redención de los hombres, si ellos la quieren. Aquellos que quieran arrepentirse, que quieran convertirse de sus malos caminos y quieran ser parte de la iglesia, estos van a ser los escogidos, estos van a ser los que son apartados para salvación, para vida eterna. Mas los que no quisieren y voluntariamente se apartaren y se fueren, ellos van a sufrir una pena de eterna perdición, que nosotros no queremos que eso pase a nadie. Lamentablemente esa es una decisión que cada uno de nosotros toma y decide cómo pues obedecer y cómo seguir con el Señor, ¿verdad? Con el Señor. Cada uno de nosotros debe entender esto y apreciarlo de manera muy personal, porque la salvación es muy personal. Nadie más puede tomar la decisión por usted. Usted es el que decide si arrepentirse o no arrepentirse, vivir la vida como Dios quiere o vivirla como usted quiera, ¿verdad? Cada uno de nosotros decide esa condición, pero Dios no quiere que el compañerismo sea quebrantado, que el compañerismo con Él siga quebrantado, sino que el compañerismo con Él esté bien, pues que estemos reconciliados con Él, en compañerismo con Él por medio de la iglesia y permaneciendo en la iglesia. No me vaya a flaquear la fe y usted vaya a decir, no, como no los hemos reunido en 3 meses, 4 meses, casi 5 meses o 6 meses, yo creo que ya la fe se me acabó, yo ahora mejor me voy a ir para el mundo. Lo que estoy extrañando son mis patronales, ¿verdad? O estoy extrañando las cosas del mundo y todo eso, y su fe pues ya se le flaqueó, y por eso dice la palabra del Señor, dice por ahí en Lucas 18, y cuando el Señor venga, dice, ¿hallará fe en la tierra? Dice el Señor, ¿hallará fe en la tierra cuando Él venga? Pues esperemos de que sí, de que usted esté plenamente convencido y confiado en que Dios siempre le estará esperando. Siempre le estará esperando. Mientras haya vida, hay oportunidad para nuestros amigos. Bueno, estamos considerando todo eso porque Dios quiso reconciliarnos. También quisiera compartir, ¿verdad?, para esto, que el compañerismo con Dios permite, fíjese usted, que seamos como apartados, como limpiados. Usted sabe que Dios es santo y pues en su santidad y su pureza son inigualables, pero quiere que sus hijos también se aparten de lo malo, que estén apartados, no contaminándose constantemente con el pecado, con el mundo, sino viviendo una vida correcta, una vida recta delante de Él, que estén bien y que permita de esa manera seguir bien hasta el final, hasta que Él pues, ¿verdad?, venga por su iglesia, o que la muerte venga por nosotros y tengamos que partir ya hacia la eternidad. Así que les quiero compartir un texto más, que este sería el último texto. Está en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Ahí tendremos este texto de la palabra de nuestro Dios, y dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Esto es lo que la palabra del Señor nos dice a nosotros. Dice que si tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, entonces mentimos y no practicamos la verdad. Yo le explicaba eso de la práctica, ¿verdad? El que practica el pecado, el que practica la mentira, no está en la luz del Señor, no está en comunión los unos con los otros. Entonces Él dice, la sangre de Jesucristo su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si alguien viene y dice, es que no, yo no tengo pecado, ¿y yo de qué me voy a arrepentir si yo así como estoy viviendo estoy bien? Yo no tengo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, nos engañamos. Y la verdad, dice la Escritura, no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, pues le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué le hacemos a Él mentiroso? Porque la palabra de Dios dice que no hay justo ni aun uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que a quienes le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es lo que nos dice a nosotros la palabra, es lo que nos dice a nosotros el Señor en su palabra, ¿verdad? Es necesario que cada uno de nosotros entienda, que cada uno de nosotros aprecie estas verdades que aparecen registradas en la palabra de Dios, en la palabra del Señor. Es muy importante que cada uno de nosotros pueda considerar lo que Dios nos está hablando al corazón, lo que Dios nos está diciendo. Está hablándonos de reconciliarnos con Él, de tener una vez más ese compañerismo con Él, de que podamos tener ese momento de comunión, de compañerismo por medio de la iglesia, que pueda por medio de la iglesia usted tener entrada y acceso con confianza a lo que una vez se rompió, a la relación que una vez fue quebrantada, pero que ahora usted y yo hemos sido llamados al reconcilio con Dios para estar en compañerismo con Dios nuestro Señor. Si este mensaje pues ha sido de bendición para la vida suya, esperamos, ¿verdad?, que así haya sido, que el Señor pues Dios Todopoderoso le conceda a usted la bendición de que pueda estar siempre dispuesto con la palabra para que cada uno de nosotros pueda recibir ese compañerismo con Dios y caminar con el Señor, seguir avanzando. No sabemos cuándo hemos de ser llamados, pero al ser llamados tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados. Recuerde, mis hermanos, Dios nos ama y para siempre es su bendita misericordia, para siempre es su misericordia. Tenemos que ofrecer para el Señor lo mejor de cada uno de nosotros. Tenemos que ofrecer de parte nuestra lo mejor para Cristo. Y si hemos estado viviendo alejados del Señor, hoy es tiempo de reconsiderar toda esa situación, toda esa condición en la que hemos estado. Así que la invitación es para usted, para que cada uno de nosotros pueda valorar la situación, la condición en la que nos hemos encontrado, en la que el Señor nos está llamando. Él está haciendo el llamado. Estamos viviendo tiempos difíciles en que la muerte puede sorprendernos. En cualquier momento podríamos ser sorprendidos, pero el Señor quiere que usted no sea sorprendido estando en lo malo, sino que esté bien con Él y que usted pueda tener esa opción de tener ese compañerismo, esa amistad con Dios
para poder ser salvo y ser parte de la iglesia. Dios le ama. Dios le ama. A los jóvenes que me están oyendo, Dios les ama. Él quiere bendecirle siempre las vidas de cada uno de ustedes. Él los comprende. Él entiende a cada uno de nosotros. Es misericordioso y amoroso. Muchísimas gracias, ¿verdad? Al Señor por el don inefable de la vida y de la iglesia, ya que por medio de ella nosotros podemos entrar, ¿verdad?, a esa vida que Él ha preparado para cada uno de nosotros, esa eternidad que Dios quiere en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras vidas. Muchísimas gracias, mis hermanos. Vamos a llegar a un momento entonces a que vamos a orar. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré.